Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios. Bienvenidos a otra conversación con el Líbero. Esta vez vamos a estar hablando de uno de los temas más polémicos, más vigentes que se debaten en estos tiempos y tiene que ver con la libertad de expresión, con la corrección política, hasta qué punto nos estamos convirtiendo en una sociedad en la cual practicamos la autocensura, en la cual se está corriendo un riesgo incluso al publicar determinados libros, determinadas opiniones. Es una discusión que se está dando no solo en Chile, se está dando también en Estados Unidos y por supuesto en Europa. Y para hablar de esos temas nos acompaña Joaquín Fermandois, que es historiador, que es profesor de la Universidad Católica, que es doctor en historia en España y que es un conocido autor en Chile y además escribe cotidianamente en el diario El Mercurio. Así que Joaquín, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación de un tema tan importante y que está tan en boga, porque estamos viendo que a nivel internacional, en portadas de distintas revistas, en todos lados se está peleando hasta qué punto la corrección política está asfixiando la libertad de expresión. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en el mundo hoy en día? Y gracias por la invitación, Axel, con mucho gusto. Sí, la corrección política es como una especie de amenaza totalitaria, ¿no? que está esparciéndose silenciosamente y ha alcanzado a muchas orillas. Ahora, toda sociedad ha convivido con esto siempre. La novedad de la sociedad moderna, de la sociedad abierta, que es el lenguaje que me gusta más expresarlo, es que, de que la corrección política tiene crítica y que a la crítica del statu quo, que es la llamada muchas veces la crítica, le sale también una anticrítica, que es parte de la crítica, perdón este juego de palabras, sí, pero quiere decir que se levanta una opinión y la otra en conjunto es la crítica, es el pensar, el mirar con un grado de distancia a la sociedad humana en que vivimos. Pero el lenguaje tiene sus trampas, ¿no? Y se establece también como un límite a lo que se puede decir. Y a través de la libertad se desarrolla una dialéctica, a través de promover la libertad de expresión se desarrolla también una dialéctica que es la cuarta. Esa dialéctica que dice no puede haber ningún límite a esta libertad. Entonces no pueden haber otros que pongan en cuestión, por ejemplo, si la libertad no tiene algún peligro. Al final uno no puede pensar siquiera que la libertad tiene un peligro. O entonces empieza la tolerancia. Pero hay una orden de tolerancia. Entonces yo tengo que tolerar. ¿Y qué es tolerar? Es definido por el que expresa el profeta de la tolerancia. Y al final terminamos siguiendo a una capilla determinada que expresa como totalidad. En último término es otra visión totalitaria, ¿no? El lenguaje en una sociedad abierta se mueve entre una y otra corrección política y entre medio saca algo crítico, una versión como que podríamos decir prudente, asentada, inteligente, con sus contradicciones, naturalmente, acerca de las cosas. Y por ahí penetra siempre lo políticamente correcto. En la sociedad premoderna, en fin, la tradición era una combinación del pensar y lo correcto. En principio no eran tan contradictorios, o aparentemente no eran contradictorios, pero en la sociedad moderna, paso de lo moderno a lo premoderno es un fenómeno que se da de a poco a través de muchos siglos, no es algo abrupto. Estalla un poco el siglo XVIII en Europa y se abre. Entonces, al abrirse esto, cuando parece como el triunfo de la razón y la libertad, y la misma Revolución Francesa es un resumen de lo que iba a pasar, ¿no? En nombre de la libertad se asesina la libertad. Los grupos que se reaccionan contra eso también de alguna manera expresan alguna libertad, ¿no? Porque, por ejemplo, he estudiado, por ejemplo, en Chile una expresión de Sol Serrano de que la Iglesia tomó el espacio público como parte de sí misma, pero en el fondo contribuyó también a la libertad de opinión con eso. Pero eso es peligroso para esto en el siglo XIX, empezar. Entonces, usa los elementos de la sociedad moderna para liberarse. El comunismo también lo hace para terminar con las libertades, pero pasado determinada cantidad de tiempo, muchos comunistas en los países democráticos se volvieron liberales. Eso se llamó el eurocomunismo, pero tenía que pasar un tiempo. Vale decir, lo que quiero expresarte es que
la visión libre de las cosas, la visión analítica, la crítica, como distancia a sí mismo, como mirarme de frente, no es algo fácil de realizar sin caer en tentaciones. Y primero, esa mirada libre no dice toda la realidad, ni expresa todo lo que es el ser humano. Hay elementos del ser humano, elementos de la tradición, elementos de las creencias, de los sentimientos, las emociones, el impulso que nos lleva al arte, que nos lleva a pensar a lo espiritual, que no tiene que ver con eso. Pero sin embargo, una vez que el hombre descubre esta crítica, primero con Grecia, después con la modernidad, creo yo no soy como más tradicionalista, esos dos grandes momentos en la historia de la humanidad, pero con significado para todos. Cuando se descubre eso, desde el momento en que decimos esto tiene límite, generalmente, claro, nos movemos en un terreno peligroso. En otras épocas podía como el dogma social no tendía a destruir tanto a la libertad intelectual porque iba por ciertos carriles determinados. En la modernidad eso ha sido así. Pero a una sociedad libre, llamemos así una sociedad liberal, una sociedad abierta, como lo expreso, le es inherente el tener que producir estos lenguajes que solapadamente, inconscientemente a veces, y nosotros cooperamos a veces, crean esta censura investida, enmascarada de moral superior y que destruye la libertad de pensamiento. Porque finalmente, ¿qué pasa con la verdad en todo este conflicto entre crítica, anticrítica? Uno está viendo hoy en día, por ejemplo, que tú tienes incluso papers científicos, investigaciones científicas de profesores de matemáticas, de física y otras áreas, es decir, o con matemática aplicada a ciertas investigaciones, como por ejemplo las diferencias entre mujeres y hombres, ¿no es cierto? Que se basan en la biología y entonces ponen ellos estadísticas, matemáticas, las publican en papers, las mandan a los mejores journals del mundo, se acepta la publicación por considerarla científicamente relevante y luego por todo un ataque de otros profesores de otras facultades de humanidades o parecidas, se termina retirando. Hay un famoso caso ahora hace poco tiempo de ese tema y estamos viendo un ataque a las ciencias también duras, lo dice Steven Pinker, profesor de Harvard de Psicología Evolutiva, de que no pueden publicarse ciertos resultados de investigaciones porque se consideran políticamente incorrectos. Claro, la corrección política es el dogma actualmente propio de la sociedad abierta. Creo que en China no hay mucho tema con eso, ¿verdad? Claro, no hay. Claro, en sociedades de ese tipo, en la sociedad de fundamentalismo islámico, no existe corrección política porque eso en el fondo está determinada por una autoridad, que es autoridad política, intelectual y espiritual, en una sola. El Estado totalitario es así. Esto es algo que tiende a ver donde existe algún grado o mucha libertad. Eso existe. Y ese es un caso famoso, bien complejo, bien difícil en realidad, que yo creo que tiene que ver con el uso de lo que se hace de esa información. Y ahí entramos a los valores, a las decisiones, no necesariamente al proceso de la información. Y esa información puede tener muchas explicaciones, como que ciertas organizaciones sociales o ciertas divisiones y articulaciones entre las sociedades o al interior de las sociedades, pasadas varias generaciones, crean diferencias. Y a lo mejor reorganizando eso, cambiándolo, reformándolo, dirigiendo de otra manera, pasadas otras generaciones esas diferencias se van aminorando, como yo creo que pasa este tema entre las diversas etnias o entre los sexos, hombre y mujer, que estamos viendo esta revolución, yo creo secular, no podemos mirarla en corto plazo, sino de fines del 19 a comienzo del 21, a seguir todo el siglo, en donde la mujer está ocupando otro espacio, a seguir ocupándolo. Entonces, claro, van a haber una serie de acomodos de ese tipo. Y claro, la investigación científica ayuda, yo creo, bien tomada. Bien tomada. Pero ¿cómo evitamos que esta corrección política empiece a infectar todo, básicamente, y termine censurando a la ciencia, censurando a los académicos, aplicándoles sanciones o expulsándolos o destruyendo su reputación por opiniones que son polémicas, como le ha pasado a algunos, como Charles Murray y otros en Estados Unidos, por ejemplo, que es muy famoso ese caso, a pesar de ser un académico de primer nivel. O estás viendo tú que universidades como Berkeley no aceptan invitar o desinvitan a personajes como Richard Dawkins, porque ha dicho cosas que son ofensivas para minorías musulmanas, por ejemplo, que ellos consideran ofensivas.
¿Hasta qué punto crees tú que vamos a avanzar en esta evolución? Claro, como los nazis cuando no dejaban que se invitara a un orador judío, por ejemplo. Exactamente. Claro, entonces, bueno, es lo mismo. ¿Cómo evitamos llegar al punto en que esta corrección política realmente se convierte en un problema que va aniquilando la sociedad libre? Hay que denunciarla. Yo creo que también denunciarla, ponerla en ridículo, ¿no? El humor ayuda en esta democracia. Ayuda también el uso prudente de la información, ¿no? Porque sabiendo que una investigación científica no puede decidir el destino de la humanidad. Claro, ¿no? Antecedentes. Yo soy discípulo de Weber ahí. La ciencia nos ayuda a iluminar las consecuencias probables de nuestras decisiones. Entonces eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y yo creo que así no veo una gran contradicción, entendiendo que en la vida hay contradicción y hay corrientes contrarias entre sí. Tenemos que sortearla un poco, ¿no? Y tratar de que todas estas contradicciones, tratar de bajar su tensión. La civilización consiste en tratar de que las contradicciones y los valores distintos, los valores antagónicos, convivan entre sí. En armonía, claro. Una sociedad no civilizada, básicamente, que coge uno, dos o tres valores y punto, y con jerarquía. Y nada más que eso. Que en momentos de peligro yo entiendo que los seres humanos escojan eso. Pero la civilización, lo que entendemos, las grandes civilizaciones tienen esa virtud de llevar, y que por un tiempo coexistan, estas cosas son precarias, ¿eh? Y la misma corrección política demuestra la precariedad, por ejemplo, el valor de la libertad, la tranquilidad del Estado de Derecho, ¿eh? Porque alguien puede ser aplastado, y lo estamos viendo diariamente, por acusaciones a que rompe este sagrado canon del políticamente correcto. Claro, y también se va convirtiendo en normas. No sé si tú ves alguna relación entre la corrección política y proyectos de ley que proponen, por ejemplo, cárcel a los historiadores o sanciones a los historiadores que tematicen ciertas cosas. Yo creo que decir que ofrece cárcel a los historiadores es un poco exagerado, pero podría ser usado si el legislador, el político, los medios y los jueces se ponen de acuerdo en que esa es la interpretación. Claro. Y a veces se llega a eso. Entonces sí, hay un cierto peligro, lo encuentro ridículo. Yo entiendo el caso alemán, porque la experiencia alemana es algo tan profundo, tan complejo, que ya, no estoy de acuerdo teóricamente con eso de sancionar. Claro, pero entiendo que en Alemania lo tienen que hacer así, y ya, listo. Pero llevarlo a esas otras partes, además se pisan la cola, porque ahora en Polonia, creo que lo conversábamos hace poco, en Polonia ahora prohíben decir que los polacos ayudaron al holocausto, cuando indirectamente uno puede decir que hubo, porque había antisemitismo también en ese aspecto, no hubo colaboración con los alemanes, pero sí algunos grupos denunciaban a judíos y otros de la resistencia se cooperaban con los judíos también, o sea, pues, se dio la contradicción de la sociedad humana en Polonia. Pero básicamente, pero lo encuentro completamente absurdo también. Pero eso, la imitación del ejemplo alemán a todos los contextos va a llevar a otras formas de que vamos a luchar. Nosotros vamos a prohibir esto, los otros de allá, etcétera, y va a ser una lucha de prohibiciones. Esa es la sociedad humana. No, por favor, qué espontaneidad, qué ser estamos sacando. El filósofo Andrew Sullivan en Estados Unidos escribió un artículo donde él decía, a propósito de lo que tú estás mencionando, que él había tenido un diálogo con una afroamericana, entonces ella le decía que la sociedad americana era lo peor que había, que era una sociedad racista, discriminadora, que básicamente las comunidades afroamericanas no estaban oprimidas, todo eso. Entonces él le dice, pero ¿cómo? A ver, no puedes negar que ha habido evolución y ha habido progreso, por ejemplo. Partamos con el hecho de que hoy día no tenemos esclavitud, partiendo de esa cuestión básica, que hace tiempo atrás era algo no tan evidente. Y ella le contesta, pero tú no eres una persona afroamericana y tú no sabes si yo me siento como esclava. Yo me siento como esclava. Entonces, la subjetividad en todo este cuento de la corrección política, la idea de que no existen estándares objetivos contra los cuales medir las cosas, sino que todo se convierte en un tema de emociones, sentimentalismo puramente subjetivo, y si yo me siento discriminado por pertenecer a determinado grupo, entonces, por definición, el resto me tiene que encontrar la razón y tiene que tratarme como víctima. ¿Cómo ves tú eso? Es que el ejemplo tuyo, claro, esa es la renuncia a la discusión racional. No Exacto. Es posible, porque al final es un puro mugido nomás, porque si es cierto eso, quiere decir que tú no me entiendes a mí y yo no te entiendo a ti. Y por lo tanto, lo que dices tú son sonidos emitidos por nuestro sistema bucal y nada más. Y entonces, al final, una lucha desnuda de poder
del mundo zoológico, no del mundo humano. Estamos diciendo eso, que el mundo tiene que marchar a eso. No, necesitamos la discusión racional. Y discusión racional implica alguna manera que estemos de acuerdo en algunos elementos objetivos. Por supuesto, no toda la realidad es como se puede apreciar inmediatamente de manera objetiva, pero hay algunos elementos. Y se ha cambiado el tema racial. Estados Unidos, un tema tan profundo, claro, como yo estoy con mi maestro en la lectura, Norton, que dice los dos pecados de la civilización europea son la esclavitud, el tráfico de esclavos sobre todo, y el holocausto. No lo llama holocausto, la matanza de los judíos, todavía la palabra holocausto no se había popularizado en esa época. O sea, ese es un tema. Y en Estados Unidos es algo especial. Creo que en Estados Unidos el problema racial no existe, salvo por la minoría afroamericana. Pero todos los demás se han ido integrando con las dificultades que tiene cualquier migración masiva. Pero de lo demás. Pero en este caso es algo profundo. Ahora eso se está imitando en otras partes, con las minorías indígenas, por ejemplo. Sí. O las minorías sexuales, claro, o la minoría, claro. o el caso del feminismo, que alega que las mujeres son sistemáticamente sí. oprimidas por el patriarcado. Claro. Hoy día que critica el aborto, está contra el aborto, también le dice como un ser salvaje primitivo, un primate, está siendo calificado cuando no de moralmente malicioso. Entonces, bueno, no se puede dudar de nada lo que digan. No, pues la misma crítica implica mirar las cosas a una cierta distancia y sopesarlas. ¿Y no te parece que en la práctica estamos perdiendo la discusión racional? Porque apenas tú planteas, por ejemplo, argumentos escépticos sobre la migración, muchas reacciones son xenófobos o aquellos que plantean argumentos para no establecer cuotas en favor de las mujeres, machistas, los que plantean argumentos sobre diferencias de criminalidad que hay, por ejemplo, entre grupos de acuerdo a su origen cultural, racista, y así epítetos, insultos de todo tipo, antes de hacerse cargo del argumento y... Sí. Hay momentos de la discusión racional predomina, pero en la historia de la humanidad son más bien precarios, cortos, con un plazo definido, ¿no? En general, el argumento racional se mueve entre fuerzas contradictorias, se mueve con enemigos simultáneos, ¿no? Hostiles, con mucha hostilidad. Cuesta decir, yo en Chile, claro, hay un sector nomás que lo dice abiertamente, el sector que no le gusta la migración lo dice calladamente, pero existe y es muy fuerte. Y creo que a los dos sectores hay que atraerlos como a un centro de gravedad en donde se diga qué significa esto, qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. ¿Hasta dónde podemos llegar? Es legítimo decir, mire, no podemos recibir a 10 millones de personas, por ejemplo, en Chile. Imposible, el país colapsa. Y no sirven de nada tampoco que ellos lleguen para acá. Lo mismo, yo encuentro algo de razón que se preocupe en Estados Unidos, si llegan 50, 80 millones. Lo bueno que tiene Estados Unidos va a dejar de haber, va a dejar de existir para los inmigrantes. Entonces tiene que haber un equilibrio. Hay un equilibrio, hay una velocidad que sucede en las cosas. La civilización consiste en hallar el secreto, a veces no es una fórmula matemática ni algo que se expresa en un discurso exactamente racional, pero sino que son procedimientos, estilos que llevan a que las cosas pueden canalizarse. Insisto, el concepto de velocidad. Hay una presión determinada que hay que llevar las cosas. Perdemos ese sentido, que es un don político finalmente. Tenemos perdida la partida para todo. Por como tú planteas las cosas, da la impresión que no estás muy preocupado en el sentido No, estoy preocupado, pero trato de encontrar una salida racional al asunto. Yeah. Pero la tendencia... La salida ciega nos pierde a todos, claro, a un lado y a otro. Y eso, cuando joven a lo mejor decía, para allá, para acá. Sí. Pero la vida enseña que las cosas pueden ser no tan negativas si se saben canalizar, si se saben fortalecer cuáles son las fuerzas de la sociedad actual, cuáles son las ventajas que tiene. ¿Dónde están sus cartas ganadoras? Hoy en día, en la vida académica, tú eres profesor universitario hace mucho tiempo, ¿tú percibes un cambio importante en el sentido del ambiente, de lo agradable o no agradable, los espacios de libertad o no libertad que tal vez existen en el mundo universitario, que ha sido sacudido en Chile hace poco tiempo por un movimiento feminista muy duro y que en Estados Unidos está completamente de pie a cabeza? O sea, que hay una pelea tremenda y entonces hay profesores que hasta los agreden, los sacan a palos y le prenden fuego al campus. En algunos casos ha pasado en Berkeley, en Evergreen casi destruyeron completamente el college. En caso le quemaron el auto. Exacto. A mí, como yo lo veo, yo no tengo esa experiencia, pero hay un deterioro. Pero no sé si tú lo ves de adentro.
¿Tú concuerdas con eso? Porque en Estados Unidos muchos profesores te dicen esto antes no era así. Sí, he leído bastante sobre eso. No me ha tocado ir, yo a Estados Unidos voy a archivos, realmente yo poco a universidades así, salvo a reuniones, me cuido también ahora en lo que digo. Ahora, yo llevo, contando el día que entré como estudiante, ya casi 53 años universitarios, entonces sumo todo esto y he visto diversas oleadas. Cuando entré el año 66 sentí un mundo abierto de discusión, pero al mismo tiempo que avanzaba este tema de la intolerancia que llegó con la reforma, con las tomas, contratomas, en final, en todo lo que pasó en Chile, la intolerancia en la época del régimen militar y de la intervención de la universidad, que en fin, fue un momento como inevitable debido al caos en las universidades, la comunidad en campo de batalla, pero no en todas, y se la sumó a todas, etcétera, y sin cariño por la vida universitaria. Pero empezó a resurgir ahí mismo al interior de la universidad. En la segunda mitad de los 70 hubo como una lucha dentro de la universidad, porque gente un poco allegada al régimen también trató de abrir las cosas. Y yo diría en los 80 es como que explota, digamos, la apertura de las universidades. Y hay como un ambiente creciente de libertad entre los 80 y los 90, entendiendo que hay focos también donde no era así. La Universidad Metropolitana, por ejemplo, por el antiguo pedagógico, un caso ejemplar en Chile en ese tipo de cosas, aunque había diversos grupos también ahí. Y a medida que la vida universitaria además ha tenido en los últimos 20, 25 años un cambio grande en cuanto que se ha fortalecido, han llegado muchos más recursos. Los académicos somos materialmente mucho más privilegiados que todos nuestros antecesores. Lo que yo vi en la década de los 60 era una universidad precaria. Después más precaria todavía, más que nada más que la intervención política, las disminuciones están fuertemente ligadas al tema de presupuesto, a temas de las crisis económicas en Chile, sobre todo la del 75. Entonces, y hoy día vivimos un ambiente completamente distinto, claro, en el sentido material. Y como todos los éxitos materiales tienden a debilitar la energía moral y política. Yo creo que están como ligados, extrañamente ligadas a esas cosas. Empieza la decadencia. Claro. Y también los lujos y la posibilidad de hacer juguetitos. La universidad, por su misma autonomía, que a veces tiene hasta pretensiones extraterritoriales, por su mismo carácter de especial que tiene, que nos da una libertad práctica muy grande, también es escenario de llevar de utopías y llevar vidas ideales. Pero la vida ideal no es algo libre del espíritu, eso sea en conversaciones, en clases, en el análisis, en el estudio, pero también a veces creo ligada con la frustración, porque el mundo intelectual, digamos, bueno, hay de todo, ¿no? Y el resentimiento cunde también, sí, la falta de vocación, todo, hay un sinfín de fenómenos y de personajes ahí. Entonces, eso crea también la idea de crear un mundo cerrado. Entonces, la sociedad perfecta está ahí. Entonces, todas estas reglas se tratan de imponer, porque estas son las reglas críticas que desmontan la sociedad existente y la falsedad, la explotación, etcétera. Pero en el fondo es un juguetito, se transforma en una pequeña cárcel donde se van comiendo unos a otros y se van devorando unos a otros, porque aparece la lucha hacia los extremismos, que se ha dado en las revoluciones de derecha y de izquierda, o más bien la revolución y las contrarrevoluciones. Se da esto al final, cuando triunfa una fórmula, empieza la lucha por quién es más dogmático en eso. Y eso lo presenta en medio, en el seno de la sociedad liberal moderna, se está dando eso en la vida universitaria. ¿Tú percibes entre los alumnos, porque tú has hecho clases décadas, 47 años, de los últimos, hablemos de los últimos 20 años, sí, percibes algo que se ha dicho mucho también en la literatura en Estados Unidos? Jonathan Haidt lo ha explicado mucho, y varios otros psicólogos sociales o profesores mismos de distintas disciplinas que lo viven, una creciente intolerancia a opiniones, y esto está asociado al tema de la corrección política, por supuesto, pero a opiniones que no se ajustan a ciertas ideas preconcebidas. En el caso de Estados Unidos, muy conocido el tema de la identity politics, opiniones que tal vez no van de acuerdo a la narrativa oficial o de la corrección política, de que hay ciertos grupos siempre discriminados y marginados, y profesores que se atrevían a desafiar esas ideas, y los alumnos en las nuevas generaciones parecen psicológicamente más frágiles, se frustran, se enojan más rápido.
y reaccionan de manera incluso a veces violenta o muy, digamos, intolerante. En Chile, algo de eso se ve en la evolución de la tolerancia y la aceptación de ciertas ideas que puedan ser polémicas, ¿o no lo ves tú? Se ve en un momento de confrontación. Yo diría que en la vida cotidiana de las universidades que yo conozco, el mundo en que me he movido, porque hay también varios panoramas, digamos, yo creo que los estudiantes y profesores se pueden plantear cosas distintas, pero está la tendencia medio subterránea, medio escondida hacia esta situación. Y cuando hay momentos delicados, el 2011, ahora por temas del feminismo, o este problema de aquí, allá, de los abusos sexuales que han aparecido, que yo creo que hay una exageración en torno al tema. Claro. Yo digo, yo soy la subjetividad, 53 años universitario, he visto de todo, pero eso de todo es una parte pequeña de la experiencia general de la universidad, no se da. Creo que nuevamente por el tema del juguetito, toda la universidad es un juguetito, esto es magnificado. Pero en fin, claro, ese es un tema. Yo creo que cuando se llega a esos momentos aparece esto. Y las autoridades, claro, están asustadas, atemorizadas, quieren que pase esto, que pase esta oleada y tratan de capear la ola. Capear la ola. Esa es la actitud en general que hay. Y aprueban ciertos protocolos, claro, y normas, sí, que claro, tal vez complican. En términos intelectuales son una barbaridad. Sí. ¿Y qué te parece a ti estas demandas de ciertos grupos de usar lenguajes determinados, por ejemplo, de cambiar el idioma español y ponerle lenguaje, lo llaman lenguaje inclusivo? Es la neolengua orwelliana. La neolengua, ¿te parece orwelliana? Totalitario, sí, digamos. Porque le quitan la espontaneidad al lenguaje. Se convierte en un experimento de ingeniería social. Claro, una vez una alumna norteamericana me dijo, usted habla de hombre, pero no ha hablado de la mujer, pero del hombre. Yo hago el hombre y el ser humano. Pero yo le dije, bueno, si adoptamos eso, sí, se puede adoptar eso de hombres y mujeres, todos y todas, etcétera, pero le quitamos la riqueza al lenguaje y eso hace imposible la poesía. El saber que una palabra en determinado contexto significa una cosa, en otro significa todo lo contrario y a veces una tercera cosa nada que ver, como el surrealismo, etcétera. En fin, la niña que no me entendió mucho, yo creo, lo que yo estaba diciendo, pero eso sostengo. El lenguaje, claro, tiene sus trampas y a veces implica ciertas nociones de dominación injusta, pero son casos relativamente aislados, son casos y además relativamente identificables con facilidad. Cuando decimos el lenguaje que ya no existe, me dice, ese es roto. Pero cuando uno dice, rotito, ¿cómo estáis rotito tanto tiempo? Ya claro, no se usa, pero ¿qué significa? Oye gallo, oye amigo, en fin, etcétera. Entonces, tiene diversos usos y hay que saber cuándo algo puede ser ofensivo. Yo creo que básicamente va con la civilización al buen gusto, que es entender las diferencias. Eso es imponer un dogma, imponer un catecismo político. Y hay que decir 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Cuando me dicen eso, ya dame el catecismo, ya para aprenderme la próxima semana, llego con esto aprendido y lo digo en memoria. ¿Sí? Esa es mi respuesta como estándar a estas cosas, que es un absurdo. Pero existe la tendencia, existe como decía, ese punto de fuga a la cual se intenta llegar. Yo creo que en general la sociedad moderna ha sido resistente a eso, ha podido superarlo, ha podido digerirlo, absorberlo. Pero eso depende mucho que las grandes sociedades democráticas lo sigan siendo y que tengan vigor. Cuando han tenido vigor, esto lo superan. Si no tienen vigor, son carcomidas por este tipo de situación y que al final es la imposición de un grupo sobre otro, que al final también la idea que promueven se van a olvidar en el camino. Y queda el puro desnudo lucha de poder. Lucha de poder. Sí. Y hablando de lucha es Orwell nuevamente, sí. Que es Stalin y Trotsky. Stalin toma el que fue el programa de Trotsky cuando ha triunfado. No importa, ya él triunfó ahora. Ya triunfó. Entonces los dos chanchos también uno toma el poder, el programa del otro. ¿Cuánto le debe entonces, a propósito de Orwell, Stalin, esta tendencia a la corrección política, a la ingeniería esta del lenguaje que están tratando de hacer? Y la identity politics, esta idea de que tú tienes la sociedad, un conjunto de grupos, de tribus básicamente, en las cuales hay una que es la opresiva por excelencia, que es el hombre blanco heterosexual occidental, sí, y que oprime a todas las demás, entonces todas se tienen que unir en contra de eso. ¿Cuánto le dé al neomarxismo, a la corriente filosófica de pensadores como Foucault, qué sé yo, como Derrida u otros?
esta cosa del lenguaje, esta Mucho cosa... a una izquierda radical en términos culturales e intelectuales. Creo que ha tenido una importancia fundamental en ese tema. En el caso de Foucault, un concepto de poder que lo disuelve tanto que todo es poder, Claro. salvo el hablante, el que denuncia, como si no tuviera ningún poder. Entonces, eso, hay un cierto cinismo implícito. Foucault tiene varias caras, tiene una cara más liberal, pero más liberal en el sentido de amplitud, de crítica real, pero influyó mucho en este tema. Yo te puedo decir incluso que cuando yo leía a Foucault en la década del 70, dos libros de él que me gustaron, y me di cuenta que este era un hombre que no era conservador, no era de derecha, era más bien de izquierda, pero que no era marxista. Mi preocupación era, y porque eso yo lo aprendí más o menos de joven, que había equilibrio político cuando había una izquierda no marxista, socialdemócrata, en la democracia moderna, no totalitaria, por decirlo de una persona, porque puede ser algo marxista, pero no totalitaria. Pero eso faltaba en Chile, en el mundo intelectual. Y Foucault, le va a sacar la mugre a Marx, me dije. Y no sabía que iba a ser el nuevo Marx. Se convirtió en el nuevo Marx, diferente, de otra manera, no con la misma fuerza. Sino un segundo Marx no va a haber, pero de esa manera, no va a haber por los próximos, no sé, 100 años. No sé. Pero de todas maneras ha sido un poco su lenguaje y el espíritu de su lenguaje, su semántica, ha sido absorbida por un mundo cultural radical, antisistema, que trata de imponerlo a través de las universidades, que es un poderoso ariete político en la modernidad. La clase política se recluta del mundo académico, del mundo profesional, que se pasa una parte de la vida en las universidades, e imponen ahí sus reglas, investida de una crítica, investida de un lenguaje científico que pretende, con el prestigio de la ciencia, o sea, porque esto es un saber distinto, es un saber de la pregunta y la respuesta, no es un saber que saque así dogmas. Sí, que Marx también pretendía que era científico todo lo que decía. ¿Y qué tan a salvo están las universidades, o qué tan capturadas están las universidades por esta onda, o qué tanto logran imponer la agenda? Porque puede ser que la mayor parte de la universidad no esté en esa línea. Yo creo que para ciertas comunicaciones públicas está bien capturada en muchas partes, pero en términos de lo que existe realmente, lo que se piensa, creo que no es algo tan absoluto. Ni siquiera en la Universidad Latinoamericana, porque tiene la particularidad, así como en América Latina es el único lugar donde queda políticamente una especie de neomarxismo, también es el lugar donde las universidades han tenido un papel más radical en lo político y generalmente destructivo. La Universidad de La Habana, claro, era un conde política, de libertad y de política, si se quiere, pero también destructivo en la historia de la República Cubana. Hasta que llegó la revolución, ahí ya no ha sido destructivo. Claro, hasta ahí completamente arrestado, manipulado, etcétera, etcétera. Ya no hay Universidad de La Habana en ese término. Entonces, pero está ese problema. En América Latina tenemos esa herencia. Yo creo que en Chile esto fue muy fuerte en la década de los 60, naturalmente. Hoy día es menos fuerte, pero la vida universitaria también ha sido siendo poco a poco afectada por esto del lenguaje políticamente correcto. Creo que todavía no lo determina porque normalmente llegó a lo público, al tema cuando hay confrontaciones, cuando hay grandes conflictos, la gente habla públicamente en este lenguaje. Pero en la práctica, en la vida concreta, la universidad habla menos o se le critica. Y ahí hay más. Pero hay que atreverse a criticar y aparece extraño cuando uno muestra una distancia, uno siente que está en la minoría, pero siente que también que muchos profesores, alumnos y alumnas lo entienden a uno. Y por último, Joaquín, ¿qué piensas tú de disciplinas nuevas como los famosos estudios de género? No sé si nuevas, pero que se está comentando mucho hoy en día, estudios, no sé, queer studies y todo ese tipo de cosas, que según algunos intelectuales, profesores, dicen esto es pura indoctrinación y no tiene ni un valor académico, es una charlatanería completa. ¿Cómo lo ves tú eso y qué tan Hay influyente? que ganar el trigo de la paja en esto. Creo que de todo lo que existe sobrevivirá un 30% en términos de analizar lo que ha sido la historia de cada grupo, de cada sensibilidad,
de la homosexualidad, de los hombres y las mujeres. Creo que yo mismo con una historiadora edité un libro sobre historia de las mujeres en Chile. Pero claro, están en onda, es fashionable. Claro, entonces se permite, cuando algo es así, se permite cualquier cosa y nada pasa que llegue y repite eso. Supongo que irá a pasar, como un tiempo en que no era marxista era incomprensible. Una vez me acuerdo, en los años 80, la época que llegó una alemana acá en una conferencia sobre literatura cubana pre-revolucionaria, y estuvimos hablando y me extrañó y llegamos al tema de la Unidad Popular y me dijo, usted no fue partidario de la Unidad Popular, entonces yo le dije, no, ¿por qué no? ¿Y por qué? Porque no era marxista. Pero ¿cómo no era marxista? Está increíble, no lo podía creer. Yo creer. en la década de los 70 había recibido muchas de este tipo de observaciones en Alemania, incomprensible afuera. Y todo esto revierte sobre Chile, naturalmente. Entonces, claro, existe eso. Pero yo creo que la espontaneidad tiene su fuerza, pero depende también de un orden político que lo permite. Y ese es el tema el espíritu de nuestras épocas podía sobrevivir de otra forma. Ahora sobrevive básicamente en referencia a las sociedades abiertas que tienen instituciones políticas, cultura política, práctica política más o menos sólida. Nunca la solidez absoluta en lo humano. Entonces, incluso las disidencias de otros países miran a eso y dependen de eso. Me acuerdo, un alemán en la década de los 70, vino para acá a una conferencia y hablaba que cuando iba a Hungría, le hablaban, todos los estudiantes habían leído a Tocqueville. Yo le decía, ¿lo permiten? No, oficialmente no, pero todos lo conocen y lo admiran mucho. O sea, es el horizonte que tienen. Estudiante universitario en Budapest en la década de los 70. Entonces, claro, pero ese horizonte mirando la historia, realmente la historia crítica europea dependía de que existieran sociedades donde eso era natural. Bueno, esperemos, Joaquín, que el futuro tenga también un horizonte como lo habría tal vez soñado Tocqueville para todos nosotros y que esta cosa, la corrección política, sea una moda que logremos superar con crítica, con coraje. No te preocupes, Axel, va después a nacer otra. Bueno, eso nos va a dar más trabajo a los que creemos en la libertad y en la sociedad abierta. Así que, bueno, muchas gracias, Joaquín, por haber estado con nosotros compartiendo estas interesantes reflexiones. Y nos juntaremos en una próxima. Haber conversado aquí, Axel. Gracias a ti. Muy bien. Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios.